Rafael Alberti nació el 16 de diciembre de 1902 en el puerto de Santa María, España. Rafael nació en una familia de origen italiano e irlandés que se dedicaba al negocio de vino en Cádiz. Cursó la primera enseñanza con las carmelitas y después ingresó en el colegio de jesuitas San Luis Gonzaga, en el puerto de Santa María. La disciplina del colegio chocaba con el carácter del joven, que empezó a obtener malos resultados académicos, siendo expulsado en 1916 por mala conducta. El autor no superó el cuarto año de bachillerato. En 1917 se trasladaba a Madrid con su familia. Rafael decide seguir su vocación de pintor, demostrando su gran capacidad estética para captar el vanguardismo de su época. Consigue exponer en el Salón de Otoño y en el Ateneo de Madrid. En 1920 muere su padre. Ante el cuerpo yacente de su progenitor, Rafael escribe sus primeros versos. Nace el Alberti poeta. Una afección pulmonar le obliga a desplazarse a la localidad segoviana de San Rafael, en la sierra de Guadarrama. En el retiro comienza a trabajar los versos que luego formarían Marinero en Tierra. Restablecido, regresa a Madrid, donde empieza a frecuentar la residencia de estudiantes y se rodea de otros poetas. Allí conoce a Federico García Lorca, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Alexandre, Gerardo Diego y otros poetas autores que van a constituir el más brillante grupo poético del siglo XX. En 1924 recibe el Premio Nacional de Poesía por Marinero en Tierra, convirtiéndose en una figura preeminente de la lírica española. También en este año comienza una relación con la pintora Maruja Mayo, que duró hasta 1930. Su romance se caracterizó por tener todos los elementos característicos de un drama de Hollywood. Esta relación puede verse en las obras que ambos produjeron durante estos años, aspecto que se plasmaría en alguna de las obras poéticas de Alberti, como A Cal y Canto. Su relación terminó cuando Alberti conoció a María Teresa León y se casó con ella. Su romance se mantuvo en silencio durante muchos años, ya que la propia María instó a Alberti a no mencionar nunca el nombre del artista, y este le hizo caso. Sin embargo, en 1985, con María Teresa ingresada por su enfermedad y Mayo viviendo en un geriátrico, Alberti rompe su silencio en el artículo El País, titulado De las hojas que faltan. En 1927, con ocasión del tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, aquel grupo de poetas decide rendir un homenaje en el Ateneo de Sevilla al maestro del barroco español. Aquel acto supuso la consolidación de la llamada Generación del 27, protagonista de la Edad de Plata de la poesía española. En los años siguientes, Alberti sufre una crisis existencial debido a su delicada salud, sus penurias económicas y la pérdida de la fe. Aquel acto supuso la consolidación de la llamada Generación del 27, protagonista de la Edad de Plata de la poesía española. En los años siguientes, Alberti sufre una crisis existencial debido a su delicada salud, sus penurias económicas y la pérdida de la fe. La evolución de su conflicto interior se manifiesta en su poesía de estos años. En Sobre los ángeles toca un fondo de desolación que solo superará mediante el compromiso político. Durante la dictadura del general Primo de Rivera participa en revueltas estudiantiles, apoya la Segunda República Española y se afilia al Partido Comunista de España. Para él, la poesía se convierte en un arma necesaria para sacudir conciencias, una forma de cambiar el mundo. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Durante este periodo, Alberti fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Alberti participó activamente en las tareas de purga e intimidación durante el conflicto civil español, promoviendo la persecución pública y ejecución de personas no afines a sus ideas. Tras la derrota republicana, Alberti y María Teresa León optan por el exilio. Se trasladan a París hasta que las autoridades francesas les retiran el permiso de trabajo por ser considerados comunistas peligrosos. En 1940, y ante la amenaza alemana, se embarcan en Marsella a bordo de Mendoza, rumbo a Buenos Aires, donde llegaron el 2 de marzo de 1940. Vivirán en la capital de Argentina y en la estancia El Totoral, de Córdoba. Allí nace su hija Etana. Alberti regresa a España en 1977, después de la muerte de Franco y la instauración de la monarquía. No consiguió sillón en la academia, pero obtuvo el mayor reconocimiento literario, el Premio Cervantes,
que le adjudicó en 1983. Antes había sido distinguido con galardones internacionales como el Premio Lenin de la Paz en 1965 y el Premio Roma de la Literatura en 1991, además del Premio Nacional de Teatro en 1980. Renunció al otro gran galardón de las letras españolas, el Premio Príncipe de Asturias, debido a sus fuertes convicciones republicanas. En 1990 se casó con María Asunción Mateo y el 28 de octubre de 1999 murió en su casa del puerto de Santa María, su ciudad natal. Sus cenizas fueron esparcidas en el mismo mar de su infancia, aquel que cantó en su obra Marinero en Tierra. Ahora vamos a recitar dos de los poemas más importantes de Rafael Alberti. El primero, Marinero en Tierra, que dice así: el mar, el mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Gimiendo por ver el mar. Un marinerito en tierra iza al aire este lamento. ¡Ay, mi blusa marinera! Siempre me la inflaba el viento al divisar la escollera. Y ya estarán los esteros rezumando azul del mar. Dejadme ser, salineros, granito del salinar. Qué bien a la madrugada correr en las vagonetas, llenas de nieve salada, hacia las blancas casetas. Dejo de ser marinero, madre, por ser salinero. Branquias quisiera tener, porque me quiero casar. Mi novia vive en el mar, y nunca la puedo ver. Madruguera plantadora, allá en los valles salinos. Novia mía, labradora de los huertos submarinos. Yo nunca te podré ver jardinera en tus jardines albos del amanecer. Otro de los poemas importantes de Rafael Alberti se llama Sobre los ángeles y dice así: paraíso perdido, a través de los siglos, por la nada del mundo, yo, sin sueño, buscándote. Tras de mí, imperceptible, sin rozarme los hombros, mi ángel muerto. ¿A dónde el paraíso? Sombra, tú que has estado. Pregunta con silencio. Ciudades sin respuesta, ríos sin habla, cumbres sin ecos, mares mudos, nadie lo sabe. Hombres fijos, de pie, a la orilla parada de tumbas. Me ignoran. Aves tristes, cantos petrificados, en éxtasis del rumbo, ciegas. No saben nada, sin sol, vientos antiguos, inertes, en las leguas por andar, levantándose calcinados, cayéndose de espaldas. Poco dicen. Diluidos, sin forma. La verdad es que se ocultan, huyen de mí los cielos. Ya, en el fin de la tierra, sobre el último filo, resbalando los ojos, muerta en mí la esperanza. Ese pórtico verde busco en las negras cimas. Oh, boquete de sombras, hervidero del mundo, qué confusión de siglos. Atrás, qué espanto de tinieblas sin voces, qué pérdida mi alma. Ángel muerto, despierta, ¿dónde estás? Ilumina con tu rayo el retorno. Silencio, más silencio. Inmóviles los impulsos del sinfín de la noche. Paraíso perdido, perdido por buscarte. Yo, sin luz para siempre. Ahora vamos a hablar de las características de la poesía de Rafael Alberti. Se distinguen 5 momentos en la lírica albertina: popularismo, gongorismo, surrealismo, poesía política y la poesía de la nostalgia. El primer ciclo de la poesía está constituido por Marinero en Tierra y los 2 libros siguientes. En Marinero en Tierra expresa su nostalgia por no poder disfrutar del mar de su tierra natal ni de la compañía de su padre. En La amante de 1926 refleja sus impresiones por distintos puntos de Castilla donde viajó con su hermano, representante de vinos y sus derivados. A esta obra le siguió El alba de Aldelí, de 1927. El poeta se sitúa en la tradición de los cancioneros, pero desde la posición de un poeta de vanguardia. En un segundo momento, una nueva tradición sucederá a la cancioneril, la de Góngora. El resultado es Cal y canto, de 1929. El gongorismo está en la profunda transfiguración estilística a la que se someten los temas. En este libro aparecen unos tonos sombríos que anticipan a Sobre los ángeles, de 1929, pero escrito entre 1927 y 1928. Sobre los ángeles, que abre la tercera etapa, esto es, la surrealista, nace como consecuencia de una grave crisis personal. El clasicismo anterior salta a deshecho, y aunque todavía el poeta recurra a métricas tradicionales, el versolibrismo irrumpe triunfante. Las características de este poemario serían la densidad de las imágenes, la violencia del verso y la creación de un mundo onírico e infernal.
La identificación de conducta privada y pública, que puede ser considerada un rasgo definidor del surrealismo, se traduce en Alberti en una toma de posición ideológica cercana al comunismo, que lo conduce al ámbito de la poesía política, cuya primera manifestación es la elegía cívica, Con los zapatos puestos tengo que morir, de 1930. Con el establecimiento de la Segunda República Española, 1931, Alberti se escora hacia las posiciones del marxismo. En el exilio comenzó el último ciclo de Alberti. De la poesía no política se destaca Entre el clavel y la espada, de 1941, a la pintura, 1948, retablos sobre los temas y figuras del arte pictórico, Retorno de lo vivo lejano, y Oda marítima seguida de las baladas y canciones del Panamá, 1953, vertebrados por el tema de la nostalgia, en los que el verso oculto alterna con el neopopular, y con momentos de alta calidad, que reaparecen en Abierto a todas horas, 1964, y en el primer libro, europeo, Roma, Peligro para caminantes, escrito en 1968. La última producción albertiana es copiosa, sin que falte el poeta erótico, como Canciones para Altair, de 1988. La obra dramática de Alberti está integrada por El hombre deshabitado, 1930, Fermín Galán, 1931, De un momento a otro, 1938-1939, El trébol florido, 1940, El adefesio, 1944, La gallarda, 1945 y La noche de guerra en el Museo del Prado, 1956, además de otras piezas cortas. Tras el fallecimiento del poeta se creó la Fundación Rafael Alberti para difundir su obra. Algunas de las obras más relevantes de Rafael Alberti son Marinero en tierra, Cal y canto, Sobre los ángeles, La arboleda perdida, A la pintura, Noche de guerra en el Museo del Prado, Entre el clavel y la espada, El adefesio, Roma, peligro para caminantes, Pintar la poesía, Sermones y moradas, Ya era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos, 13 bandas y 48 estrellas, Verte y no verte, Consignas, Sonríe China y Nuestra diaria palabra.